Buenos días. Buenos días. ¿Hay alguien más aquí? Sí, no. Me voy a presentar. Mi nombre es Víctor Garrido Castro. Soy profesor de física y les voy a hacer el ramo de biofísica para la carrera de terapia ocupacional durante este semestre. ¿Ya? ¿Lograron ver los correos, ¿no? El mensaje que les mandé, ¿verdad? Sí. Bien, lo primero que voy a hacer, vamos a ir al aula virtual para que puedan ver las cosas que he logrado subir. Ustedes son el grupo uno, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Yo le había mandado un mensaje por la semana pasada, pero las clases comenzaron esta semana, no la anterior. Estaba un poco adelantado.
Bien, aquí les quiero mostrar, ¿cierto?, que hay el programa de la asignatura para que ustedes lo puedan conocer. Aquí está el programa de la asignatura Biofísica Top 23-28, TO2, segundo semestre. Ahí están los objetivos, la descripción de la asignatura, los objetivos específicos y los contenidos. ¿Ya? La unidad 1 tiene que ver con dinámica de la partícula, equilibrio estático. Hay una introducción a lo que son los vectores escalares, concepto de velocidad y aceleración, las leyes de Newton, interpretación de la primera y segunda ley de Newton, aplicaciones, concepto de momentum, conservación del momento lineal, trabajo, energía, potencia, conservación de la energía. Primera y tercera ley de Newton, fuerza de gravedad, elástica, de rozamiento muscular, compresión, tensión, componentes de una fuerza, fuerzas en un plano, momento de una fuerza, centro de gravedad, equilibrio de un sólido, palancas, fatiga tensora, compresora, deformación unitaria, elasticidad y plasticidad, módulo de elasticidad, de torsión y compresibilidad. Hay una segunda unidad que tiene que ver con fluido y onda, el concepto de densidad, peso específico, presión hidrostática, leyes de Pascal. ¿Qué pasó con esto? Vamos acá. Aquí están los fluidos de onda, el concepto de densidad, estaba hablando, ¿cierto? La ley de Pascal, Arquímedes, ecuación de Bernoulli, aplicaciones, el concepto de onda, características generales de la onda, clasificación de la onda, principio de superposición, onda sonora, aplicaciones. Y hay una tercera unidad que tiene que ver con toda el área, ¿cierto?, del electromagnetismo, carga eléctrica, ley de Coulomb, concepto de campo eléctrico, potencial eléctrico, condensadores, energía electrostática, intensidad de corriente, fuerza electromotriz, ley de Ohm, circuito serie paralelo, utilización de amperímetro o voltímetro, aplicaciones, campos magnéticos, fuerzas sobre cargas móviles, ley de Ampère-Biot-Savart, ley de Faraday, aplicaciones, onda electromagnética. Entonces, obviamente, la metodología va a ser un trabajo vía online, que es lo que tenemos en este momento presencialmente. La evaluación, tengo la posibilidad de tomar una evaluación diagnóstica, evaluación de trabajo práctico, 3 pruebas escritas, coeficiente 1 o 3 pruebas integrales escritas de coeficiente 2, una por cada unidad. Entonces yo me voy a quedar con la última opción y la propuesta mía, ¿cierto?, es tomar 3 pruebas integrales
coeficiente 2, una por cada unidad. Es decir, vamos a tener 3 pruebas en el semestre. ¿Ya? Y esas pruebas de trabajo van a ser de carácter grupal. Usted podrá asociarse a algún grupo de trabajo, de compañeras, compañeros, ¿cierto? Usted lo elige y me tienen que hacer llegar el trabajo a el aula virtual. Yo voy a programar todo a través del aula virtual. Ese va a ser el depósito, el reservorio donde vamos a canalizar toda la información. No las pruebas, ¿cierto? A través del celular o a través de mi correo, sino que simplemente a través del aula virtual. Ahora, ¿en qué yo me apoyo para poder ver esto? ¿Cierto? No quedarse con lo que su profesor le dice en clase, sino que además existen algunos textos, libros, como son el Kramer, Física de Ciencias de la Vida, edición Reverte. Está también el McDonald Burns, Física para las Ciencias de la Vida y la Salud. Está el Rivas, Biomecánica de Manipulación de Carga. Está la Física Aplicada de la Ciencia de la Salud, Strotter. Y hay también alguna bibliografía complementaria, como es el Alonso Rojo, el Wedge, Fundamento de la Física, el Frumento, Biofísica, ahí también el Jenser Junger, Física, el La Torre, Biofísica y Fisiología Celular, y está el Ciarsemanque, Física General. Eso es más o menos el programa de la asignatura. Usted ve que el programa de la asignatura yo lo subí en formato PDF, usted dispone de él para que pueda hacer uso de él y lo tenga a mano. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. ¿Hasta aquí? Bien, continuamos. No, profe. Ya. Adicionalmente, yo le subí también algunos materiales que tienen que ver con una preparación académica. ¿Ya? Hay un PPT también de los patrones de medida, que es lo que vamos a pretender hoy día comenzar a ver, los sistemas de unidad y ejercicio de aplicación. Hay un PPT de vectores y escalares y una guía de ejercicio de vectores. ¿Ya? Voy a ir a la programación académica, me voy a salir de aquí, pero usted dispone también, ahí la programación académica, voy a hablar del desarrollo y la propuesta que yo le hago para las pruebas, la evaluación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Usted ve que yo le mandé, tengo programada por esta semana, ¿cierto? Dos clases, les mandé 2 ID y 2 contraseñas. La primera ID y contraseña es para la clase de las 8 a las 9 y luego de 9 a 10 les mandé otro ID y otra contraseña. Lo que pasa es que yo hasta el momento no tengo licencia, entonces lo estoy haciendo por una cuenta propia. Y entonces si esto lo desconectamos de acá del sistema, nos volvemos a conectar al otro ID y con la otra contraseña, ¿ya? Por favor. ¿Dónde está UPRA? Aquí está la propuesta, esta propuesta es la misma para todos los paralelos. Por favor, ahí está mi correo, si lo puede anotar.
Ese es mi correo privado, bgarridoester@gmail.com, para mantener alguna comunicación en caso de extremo. Profe, se silenció. Ahora sí. Sí, profe. Esto es el 07 del 09. Ahí está. Y las clases terminan el 24 de diciembre de este año. ¿Ya? Siempre y cuando no haya alteraciones, cualquier cosa, cualquier situación anómala que no esté contemplado. Pero esa es la programación académica. Este curso es la terapia computacional TOP 2328, el nombre de su profesor. Y aquí está la primera unidad: introducción, conceptos de emisión, cantidades escalares y vectoriales y su operación, concepto de velocidad de aceleración, leyes de Newton, interpretación de la primera y segunda ley de Newton, aplicaciones y conceptos de momento, conservación del momento lineal, trabajo, energía, potencia, conservación de la energía. Después viene lo que es la primera y tercera ley de Newton, fuerza de gravedad, elástica, de rozamiento muscular, compresión, tensión, componentes de una fuerza, fuerza de gravedad, elástica, de rozamiento muscular, compresión, tensión, componente de una fuerza, fuerza en un plano, momento de una fuerza, también se le llama el torque, centro de gravedad, equilibrio de un sólido, palancas, ¿ya? Y luego viene lo que es la fatiga tensora y compresora, de formación unitaria, elasticidad y plasticidad, módulo de elasticidad, de torsión y compresibilidad. Entonces, para esa materia que está todo en color, si usted quiere, con un color café, ¿cierto? Es la primera unidad, la primera prueba integral, una prueba de trabajo integral 1, unidad 1, que va a tener un costo de un 33%, y yo le sugiero para eso el primero de octubre de 2020, una fecha tentativa. Luego viene una segunda unidad que tiene que ver con todo lo que es los fluidos y ondas, concepto de densidad, peso específico, presión hidrostática, leyes de Pascal y Arquímedes, ecuación de Bernoulli, aplicaciones, conceptos de onda, características generales de las ondas, clasificación de la onda, principio de superposición, ondas sonoras, aplicaciones. Entonces ahí se genera una segunda prueba, una prueba de trabajo, le llamo yo, integral 2, la unidad 2, que tiene un 33%, y la propuesta mía, ¿cierto?, es el 5 del 11 del 2020. Y luego viene una tercera prueba de trabajo integral 3, ya con la unidad número 3, que tiene que ver con todo lo que es el electromagnetismo, cargas, ley de Coulomb, concepto de campo eléctrico, potencial eléctrico, condensadores, energía electrostática, aplicaciones de intensidad de corriente, resistencia eléctrica, fuerza electromotriz, ley de Ohm, circuitos serie paralelo, utilización de la intensidad de corriente, resistencia eléctrica, fuerza electromotriz, ley de Ohm, circuito serie paralelo, utilización de amperímetro y voltímetros, aplicaciones de campo magnético, fuerza sobre cargas móviles, ley de Ampère, Biot-Savart, ley de Faraday, aplicaciones de la y onda electromagnética. Y esa prueba, ¿cierto?, vale un 34%, y se lo propongo para el día 10 del 12 del 2020, una prueba integral 3. Y tengo que dejar tiempo porque esto termina el día 24 de diciembre, se termina el semestre. Entonces también está el espacio para una posible prueba recuperativa que es de carácter personal, para aquellas personas que por alguna razón me deben la prueba número 1, número 2 o número 3,
o aquellas personas que promediado el semestre, ¿cierto?, están reprobando la asignatura, entonces yo les doy la posibilidad de que puedan tener una prueba recuperativa, que es personal, y que incorpora toda la materia del semestre. Y eso lo debo tomar el 16 la propuesta mía es tomarlo el 16 de diciembre, cosa que me dé un plazo y tiempo, ¿cierto?, para subir las notas y generar la acta y subir las notas al sistema. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí sobre esto. ¿Aló? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna consulta? Bien, entonces usted conoce el programa, reciclando un poco, usted conoce el programa, la asignatura, conoce el nombre de su profesor, conoce usted la programación académica, conoce el tipo de evaluación que le va a hacer su profesor, los porcentajes asociados a cada una de las pruebas y las fechas tentativas, ¿cierto?, para tomar estas pruebas. Eso puede, lo que puede cambiar es un poco las fechas, ya, porque eso es conversable, porque el semestre no puede que, ojalá sea normal, puede que no sea normal, no lo sabemos, pueden pasar cosas en el camino, entonces eso lo podemos conversar. O puede ustedes que como curso o como grupo tengan una prueba, otros trabajos que entregar y se ven colapsados, entonces podemos conversar y podemos cambiar las pruebas de fecha. Ahí está la bibliografía, el Kramer, Ciencias de la Vida, el McDonald Banks, el Rivas, el Stroder, ¿cierto?, que son la principal bibliografía, y aparece una serie de libros adicionales, como es el Alonso Rojo, Mecánica, ¿cierto?, el TIPE, el Concepto de Magnitudes, el Serway, el Wedge, Física para estudiantes de Ciencia e Ingeniería, el Frumento, Biofísica, Física General Schaun, Ejercicio Resuelto, Física General Sierra-Semansky, Internet. Hoy día buscar en Google ciertos videos de YouTube donde tú colocas, por ejemplo, necesitas ejercicios de vectores y ahí aparece una serie de personas, ¿cierto?, que muestran cómo se resuelve un problema durante 20-25 minutos. Ese es un video que tú lo puedes bajar. Hay programas que se llaman Baja YouTube y lo puedes hacer parte tuya y lo puedes ver infinidad de veces, ¿cierto?, donde hay una persona que en el fondo te está haciendo clases particulares gratis. Y puede que usted tenga algún libro, algún texto, algún apunte en su casa, fuera de lo que he nombrado, y si usted cree que es pertinente que el profesor le pueda pegar un apoyo, ¿cierto? Usted dice, mire, tengo tal libro, tal texto, y esto me servirá para poder abordar la asignatura, y usted lo presenta, usted me lo hace saber y yo lo analizo, lo veo a través de aquí de la plataforma. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No, profe. Ya. Entonces, tenemos la programación académica, tenemos una propuesta, la fecha de las pruebas, los contenidos que se van a evaluar, por eso están con diferentes colores. La primera son 3 pruebas de carácter integral y son una prueba de trabajo, ¿ya? Usted formaliza el grupo de trabajo, que pueden ser unas 4 o 5 personas como máximo, ¿ya? Usted decide los grupos, usted ya conoce a sus compañeros y compañeras, sabe con quién confía, con quién puede trabajar, con quién sí, con quién no. Usted lo sabe mejor que yo, así que usted formaliza eso, pero al final, ¿no es cierto?, debería ser entregado por una persona ese trabajo y depositado a través del aula virtual. Bien, vamos a cerrar entonces esto. Esta programación está también en el aula. Entonces tienen programa. Y vamos a ir a ver lo que son la conversión de unidades o los sistemas de unidades y medidas.
Este material que voy a mostrar ahora también está en el aula virtual para que usted lo pueda bajar. Sistema de unidades y medidas. Vamos a comenzar con este problema que se produjo. Este es un hecho real que sucedió el 24 de septiembre del año 99. La noticia de la BBC Londres dice que los potentes radiotelescopios de la red de comunicación rastreo de la sonda interplanetaria de la NASA están llevando a cabo un último registro en las mediciones de Marte en un intento desesperado de recuperar una nave. ¿Cuál era esta nave? Era el Mars Climate Orbit, un satélite meteorológico que la NASA envió a Marte para estudiar los fenómenos atmosféricos de ese planeta. Este satélite viajó durante 10 meses desde la Tierra y ese satélite debería ser puesto en una órbita a 200 kilómetros de altura sobre la superficie de Marte. 200 kilómetros para que usted tenga una aproximación a la distancia. De aquí a La Serena hay como desde Valparaíso, Viña a La Serena hay como 400 kilómetros, así que la mitad ahí en Puente Lauquén, un poquito más allá, ¿cierto? Serían 200 kilómetros de distancia, para que tengan orden de magnitud. 2 días antes, las maniobras de instrumentación indicaban que la trayectoria podría estar más bien a una órbita de 150 kilómetros de altura, la cual era aceptable. 150 kilómetros, una distancia de aquí a Santiago hay 132, así que un poquito más allá, para que tenga un orden de magnitud de la distancia a la cual podía estar este satélite. Pero el Mars Climate Orbit pasó solo a 60 kilómetros de la superficie. 60 kilómetros de aquí a Los Vázquez hay 32, así que la distancia ida y vuelta, para que tenga un orden de magnitud de la distancia a la cual podía estar el satélite, a esa altura la fricción con la atmósfera del planeta empezó a sacudir y calentar el aparato. La nave se hizo pedazo y por breves instantes fue una estrella fugaz que surcó el cielo marciano. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cuál es el problema? El error, un programa de la computadora encargado de controlar las maniobras de corrección de curso, hizo que el satélite, antes de llegar a Marte, estaba escrito para hacer los cálculos con la unidad de medida del sistema inglés. La NASA le había pedido al fabricante que usara el sistema métrico decimal. Esta confusión en las conversiones de unidades le costó a la NASA 125 millones de dólares. Es decir, la NASA había pedido que usara el sistema métrico decimal, con patrones básicos de masa, longitud y tiempo, kilogramo, metro, segundo, pero estaba en el sistema inglés, pies, yardas, slab, ¿cierto? Inch, pulgadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando de la NASA le mandaban, ¿no es cierto?, los efectos correctivos, los computadores en vez de, ¿cierto?, hacían otro tipo de cálculo, ya que estaba en el sistema inglés. Entonces nunca pudieron posicionar el satélite a la altura que correspondía y fue un problema, ¿cierto?, de los sistemas unidades que se estaban utilizando. Es decir, no da lo mismo usar cualquier sistema unidades de medida. ¿Ya? Esto fue un hecho real y si uno pone el Discovery Channel por ahí, de repente, sobre todo en las mañanas, hay un programa que hablan específicamente de esta situación, lo presentan por el error que se produjo y a partir de ese día la NASA le pide a todos los fabricantes que usen el sistema métrico decimal, todas las unidades de medida. Entonces, ahí se produjo una incompatibilidad de unidades. Entonces, obviamente, es fácil comprender que en la antigüedad, con menos recursos científicos, había mayor dificultad en la diversidad e imprecisión de las unidades de medida. Por ejemplo, cuando había el intercambio, al comprar tela o madera, se utilizaba la unidad de medida que era aceptada en el lugar donde se realizaba la compra. Sin embargo, casi siempre esta unidad no era igual a la otra utilizada para el mismo fin en esta población. Fíjese usted que si usted va a Chiloé, ahí va a Dalcahue. En Dalcahue, ¿cierto? Hay un mercado donde hay un puerto, llegan todos
la gente desde las islas de afuera, que están más afuera, la isla de Desertores y otras islas más, que traen la gente a vender sus productos, lana, papas, mariscos en general, ¿no es cierto? Y ellos usan una unidad de medida que es el almud, que es una cajita con un papelero, un paralelepípedo, ¿cierto? Rectangular, y ellos lo tienen lleno de mariscos, lleno de papa, lleno de ajo, ¿cierto? Y ellos te venden un almud de choritos, un almud de almejas, un almud de papa. Eso yo lo vi personalmente, yo no sé si eso, porque ellos no tienen balanzas, sino que usan una unidad de medida que es el almud, que son aproximadamente 2,5 kilos. Entonces ellos usan esa unidad de medida. Cuando tú vas a acampar a algún lugar, ¿cierto? Y entras a un camping, los tipos te pasan el sitio que corresponde, la mesa, te ponen la extensión de la luz, una serie de cosas, y ellos te regalan una rodela de leña, que son como 7 o 8 palitos que vienen, ¿cierto? Amarrados con un alambre o vienen amarrados con una soga, ¿cierto? Con un cordel, y ellos te regalan esa para que tú puedas preparar tu café, tu desayuno, tu café, etcétera, etcétera. Y como te falta leña y no hay alrededor, entonces tú tienes que ir a comprar rodelas de leña, que es la unidad de medida en la cual se tranza la leña. ¿Eso existe todavía en nuestro país? Existe. La mayoría de las veces la unidad de medida tenía relación con las dimensiones del cuerpo humano. Así surgieron el codo, la pulgada, la cuarta, el pie, el geme, entre otros. Entonces ahí aparece lo que es la yarda, una brasa, una pulgada, ¿cierto? La primera falange de tu dedo, ¿cierto? Que son aproximadamente 2,54 centímetros. Por lo tanto, si el maestro que está haciendo alguna cosa en tu casa te pide clavitos de 2 pulgadas, tienes que confrontar el clavito con las primeras dos falanges de tu dedo. Y eso es un alambre de 2 pulgadas. Una pulgada son aproximadamente 2,54 centímetros, que sería la primera falange de tu dedo. Está el geme, un pie, un codo. Entonces todos tenían relación con las dimensiones del cuerpo humano. Esta situación afectaba principalmente el intercambio comercial entre las naciones porque cada provincia tenía su propia forma de medir. Entonces alguien propone establecer un sistema único de medida basado, ¿cierto?, en propiedades científicas, y había que hacerlo, ¿cierto?, porque surgía esa necesidad en cuestión. Alguien dijo por ahí, abre comillas, nada más grande ni nada más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Y esto lo dijo Antoine de Lavoisier. A Lavoisier se le conoce normalmente en química por las leyes de Lavoisier, pero este señor también trabajó en el área, ¿cierto?, de las unidades de medida. ¿De dónde surge todo esto? ¿Dónde aparece? Aparece el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI. Hay temas, resumen histórico, aspectos generales, marco legal, definiciones y sistema universal de medida. ¿Y dónde comienza todo esto? Esto comienza en París. La historia, nunca hay que olvidar, ¿cierto?, que hay gente que trabajó por nosotros y hoy día somos usuarios de muchas de las cosas que hay. Esto surge en 1790, a finales de la Revolución Francesa. La Academia de Ciencias de París, por encargo de la Asamblea Nacional, presenta una propuesta para crear un sistema único de medidas. El 20 de mayo de 1875 se adopta universalmente el sistema métrico decimal mediante el tratado denominado Convención del Metro. 21 de mayo de 1879, 4 años después, teníamos la batalla, ¿cierto?, el combate naval de Iquique con barcos de madera, y ya el resto de la gente ya estaba haciendo ciencia 4 o 5 años antes que nosotros. Hoy día esas brechas terminan por la conexión que tenemos a través de las redes sociales, el internet. Por tanto, lo que pasa en un país inmediatamente es conocido, ¿cierto?, adoptado por otras personas. Los antecedentes históricos dicen que en 1875 se crea la Conferencia General de Pesa y Medida, aparece el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, MKS, metro, kilogramo, segundo. En 1948 se selecciona el MKS, en 1960 se denomina Sistema Internacional de Medida, y hoy día hay una Conferencia General de Pesa y Medida, quien es la máxima autoridad de la metrología y que aprueba las definiciones y recomendaciones a los países que la integren.
¿Qué es lo que es una unidad de medida? Es una magnitud particular definida y adoptada por convenio, o sea, alguien la propone en una convención aceptada por todos, con la cual se comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar cuantitativamente su relación con esta magnitud. Si usted le comenta a otra persona, mira, conocí una persona, ¿cierto? Una persona de 2 metros 12 aproximadamente, inmediatamente la otra persona sabe que es una persona alta, porque todos tenemos conciencia de lo que es un metro. Si no es cosa que usted vaya a una tienda a comprar tela para construirla o para hacer las cortinas de su casa o de la casa de su mamá, qué sé yo, etcétera. Entonces el joven le dice, mire, necesitamos 25 metros. Él desenvuelve la tela y hace este tipo de cosas. Confronta la tela, ¿cierto? Desde el extremo de su mano hasta el hombro, ¿cierto? Unas 25 veces. Y luego le coloca un patrón de medida que es una regla de madera y la coloca 25 veces, ¿cierto? Y después corta y más o menos son las unidades de medida que usted necesita, ¿cierto? O la cantidad de género en cuestión, porque tenemos conciencia de lo que es un metro aproximadamente. ¿Qué clase de unidades hay? Hay unidades de base fundamentales y hay unidades derivadas. Las unidades del sistema, ¿cierto? Las fundamentales son la longitud el metro, la masa el kilogramo, el tiempo el segundo, la corriente eléctrica el ampere, la temperatura termodinámica el grado Kelvin sin la pelotita de grado, averigüe por qué, la intensidad luminosa, ¿cierto? En la candela y la sustancia, la cantidad de sustancia del mol. Entonces estas son las fundamentales y la combinación de algunas de ellas me da lugar a otras unidades que son las derivadas. La primera unidad, ¿cierto? Es la unidad de longitud, que es el metro, y la primera definición que el hombre hace dice que la unidad, el metro originalmente fue definido como la 10 millonésima parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte a lo largo del meridiano que pasa a través de París. Entonces, si uno lee esto, la gente le cuesta poderse imaginar esa situación, pero si uno presenta una imagen, queda un poco más claro. El primer problema acá tenemos que la Tierra, ¿cierto?, se muestra como una esfera perfecta. Eso es una cierta asimilación, lo cual no es cierto. Después nos dijeron que era un geoide, que era más, después nos dijeron que era más achatada en los polos y más ancha en el Ecuador. En realidad es como un kiwi, tiene protuberancias, tiene cototos, ¿cierto? Hay movimiento de placas tectónicas, hay movimiento de capas de hielo, entonces obviamente aparece un volcán, se hunde una isla, entonces hay constante movimiento y por lo tanto tiene una forma que se asemeja a una esfera y por lo tanto el hombre trata de demostrar eso para asimilarle un modelo, ¿cierto? Una estructura a la Tierra. Entonces la primera definición dice que es un cuarto de meridiano terrestre que parte en el polo norte, ¿cierto? Esa distancia pasa por París y llega al Ecuador. Y esa distancia se midió en 10 millones de partes. Cada rayita está separado, es 1 sobre 10 millones. Por eso se habla de la 10 millonésima parte de un cuadrante de meridiano terrestre que parte en el polo norte, pasa por París y llega al Ecuador. Esta es una distancia de carácter virtual. Nadie, es cierto, tira una cuerda o hace una raya y lo divide en 10 millones de partes, sino que esto fue una primera aproximación virtual de lo que era el metro. La separación de esas dos rayitas era 1 sobre 10 millones. Luego se construye otra definición de lo que es el metro, ¿ya? Y se crea una barra de estas características, que es una aleación de platino-iridio, 90% platino, 10% de iridio, que se encuentra en un museo en Sèvres, Francia, y aquí se hace una raya, aquí otra raya, y que están separadas una distancia de 1 metro.